Saludo a quienes nos escuchan. Bienvenidos a este episodio. Soy Valeria y hoy me acompañan Gloria y Ader. Somos estudiantes de la licenciatura Procesos Educativos y en los próximos minutos vamos a adentrarnos en algo que atraviesa todo el continente. ¿Por qué la pedagogía social es tan importante en América Latina? ¿Qué países han tejido su propia versión de esta propuesta y qué dificultades han enfrentado para profesionalizarla? Pero para entender la pedagogía social, ¿vale? Tenemos que empezar por sus fundamentos. No podemos hablar de ellas sin antes comprender la pedagogía crítica y la educación popular, que son sus raíces más profundas. Gracias a todo lo que hemos trabajado durante las últimas semanas, podemos ver que la pedagogía crítica nos aporta las herramientas para analizar las relaciones del poder y la educación popular nos da el compromiso ético. Ok, entonces empecemos por ahí, Gloria. ¿Qué es la pedagogía crítica y por qué es tan importante para lo que vamos a discutir? La pedagogía crítica, ¿vale? Es una corriente que nos invita a mirar la realidad desde los escenarios de resistencia. Su premisa es la transformación social a través de la problematización, la concientización, la participación y emancipación. No se conforma con describir al mundo, busca cambiar. Interesante. ¿Y de dónde se nutre? Es interdisciplinaria, quiere decir que toma de las ciencias de la educación, las ciencias políticas, la economía, la filosofía y la sociología. Además, tiene fuentes históricas muy claras, el marxismo y la escuela de Frankfurt como pensadores como Adorno, Marcuse, Horkheimer y Fromm, etc. Y algo clave que nos enseñan las autoras y el señor y Sánchez en la pedagogía crítica es que la relación entre teoría y práctica es inseparable. La realidad no se separa de la reflexión, ni la reflexión se separa de la realidad. Eso es lo que luego vamos a encontrar en la educación popular y en la pedagogía social. Mira, la pedagogía crítica nos ayuda a entender que la educación para nada es neutral. Las escuelas pueden ser mecanismos de clasificación que favorecen a unos grupos sobre otros, pero también pueden ser agencias para dar poder social e individual. Eso, si lo recuerdas, nos lo señala muy bien Peter McLaren. Freire con su crítica a la educación bancaria y su propuesta de una educación liberal avanzada en el diálogo. Girox con su pedagogía fronteriza que invita a cruzar límites y cuestionar las estructuras de poder. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con la educación popular y la pedagogía social? La educación popular en América Latina tiene sus raíces profundas. No empieza con Freire, aunque él sea su padre moderno. Tenemos precursores como Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, José Martín Cuba y Elizardo Pérez de Bolivia. Todos ellos, pensadores de una educación propia, no europea, con conciencia histórica, que rompieron una vez con las cadenas de la opresión. Pero ojo, la educación popular no es solo una metodología, es una filosofía educativa, un paradigma ético, político y pedagógico emancipador. Se sostiene en 4 pilares. Primero, en un marco epistemológico, que concibe el conocimiento como un fenómeno social, histórico y contextual en construcción. Una posición ética, una ética de la vida. Tercero, una posición política a favor de los marginados, los oprimidos. Y cuarto, una propuesta metodológica y pedagógica de carácter dialéctico, basado en la participación, el diálogo y el intercambio de saberes. Entonces, cuando hablamos de pedagogía social en América Latina, no podemos separar. Pedagogía social y la educación popular tienen puntos de encuentro fundamentales. Ambas trabajan desde la perspectiva del derecho a la educación. Ambas conciben al sujeto como un sujeto crítico, que se constituye a través de la concientización y la liberación. Y ambas buscan la inclusión con carácter emancipatorio. Ahora, con estas bases claras, entremos ahora de lleno en la historia de la pedagogía social en América Latina. ¿Cómo surge? Para entender la pedagogía social en nuestra región, tenemos que situarnos en las décadas de 1950, 1960 y 1970. No fue un invento, nació de procesos sociales muy concretos. ¿A qué procesos te refieres? En los años 50, América Latina vivió políticas de modernización industrial y agraria, impulsadas desde fuera, especialmente por Estados Unidos. Programas como la Alianza para el Progreso entre 1961 y 1970 trajeron propuestas de alfabetización y educación comunitaria, pero con una intención bastante clara: integrar los pueblos al orden capitalista, es decir, a la lógica del desarrollo dependiente. Giso llama a esto educación funcional. Era una educación pensada para transferir conocimientos modernos a poblaciones consideradas tradicionales, sin cuestionar el modelo. Y ojo, esto ocurría en un contexto de dictaduras en muchos países. Represión, exclusión, explotación de campesinos y obreros y pueblos indígenas. Hablemos de esa crisis. ¿Qué pasó en los 80 y los 90? Hacia los años 80, los educadores populares reconocen algo fundamental. Sus prácticas son diversas y no existe un único significado de educación popular. Las diferencias no eran solo metodológicas. Giso señala que radicaban en los modos de entender su carácter y delimitar su campo de actuación. Había quienes, por ejemplo, la entendían más ligada a movimientos clasistas, otros a organizaciones campesinas y otros a procesos culturales. Pero no todo fue negativo. Un sector importante de educadores populares decidió emprender un proceso de refundamentación y lo hicieron a través de 3 caminos: la sistematización de experiencias, aprender de la propia práctica, la revisión de los presupuestos conceptuales y el establecimiento de diálogos con otras corrientes, especialmente con la pedagogía social europea. Por lo que veo, ahí es donde entra el diálogo con Europa.
Educadores populares de países como Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, México y Chile comenzaron a acercarse al desarrollo histórico de la pedagogía social europea, especialmente España, Francia y Alemania. Pero ojo, esto no fue una copia, fue un intercambio, un diálogo. Shisho lo plantea como un diálogo donde se buscaba revelar las voces latinoamericanas, no solo escuchar las europeas. Se trataba de que sus experiencias, sus posturas frente al orden hegemónico, sus valores y concepciones de vida también fueran nombrados y reconocidos. ¿Y qué países lideraron este proceso? Porque no fue todo homogéneo. Vamos por partes. Brasil es quizás el país con el desarrollo más robusto. Autores como Machado y Sousa Neto han trabajado intensamente en la constitución de la pedagogía social como campo disciplinar. Hay universidades, posgrados, una tradición enorme y no olvidemos que de ahí es Freire. En Colombia, Alfredo Listó es un referente. Ha trabajado en la formación de educadores populares y en la sistematización de experiencia. La Fundación Universitaria Luis Amigo ha sido clave, por ejemplo. Venezuela tiene experiencias vinculadas a proyectos comunitarios, sobre todo en los años 2000. Uruguay, con Ubilla, han trabajado en maestrías en educación popular. México tiene tradición de animación sociocultural. No olvidemos que Chile, con Nájera, ha explorado encuentros entre pedagogía social y educación popular en un contexto marcado por la dictadura y la recuperación democrática. Y Argentina, con Krzyzewski, ha desarrollado tecnicaturas en la pedagogía social desde el Ministerio de Educación. Cada país hizo su traducción contextual, por así decirlo, pero todos comparten algo. Dialogaron con Europa, pero no renunciaron a sus raíces. Ahora hablemos de estos acuerdos y desacuerdos, porque no todo fue armonía. Sé que Giso utiliza la noción de campo de Pierre-Bourdieu para analizar esto. La formación de pedagogos sociales es un espacio de relaciones objetivas donde hay luchas por el poder, por el capital simbólico, académico y político. Así es. Él identifica 4 referentes que están en tensión permanente. El contextual, la realidad social, las necesidades de las poblaciones. El legal, que son las normas del Estado. El teórico disciplinar, que son los saberes académicos, las tradiciones europeas. Y el ético político, las opciones de transformación, el compromiso con los excluidos. Y a partir de ahí menciona 8 áreas de tensión. Mencionaremos algunas clave. Una es la tensión entre legitimidad social y legalidad institucional. Las prácticas de educación popular tienen una enorme legitimidad entre las comunidades, pero carecen de reconocimiento legal como profesión. Eso dificulta la contratación, la estabilidad laboral. Cursos. Pugnan los recursos académicos, los estatales y los que nacen de la experiencia de los educadores populares. ¿Quién tiene la autoridad entonces para hablar? La tensión sobre los espacios de intervención. ¿Debe el pedagogo social actuar solo en espacios institucionalizados como escuelas y cárceles o también en espacios no institucionalizados como calles, movimientos sociales o territorios? Hay quienes ven con recelo la institucionalización porque temen que se pierda el espíritu crítico. Finalmente, una tensión clave es la legitimidad y la legalidad. Las prácticas de educación popular tienen una enorme legitimidad entre las comunidades, pero muchas veces carecen de reconocimiento legal como profesión y al inverso. Y en medio de esto, una pregunta que Giso lanza que nos pone a reflexionar qué papel juega la pedagogía social como práctica y como profesión en el desarrollo de potencialidades educativas para enfrentar y transformar las condiciones de vida indigna. Ahora, todas estas tensiones se traducen en dificultades concretas. Vamos a desglosarlas. Primero, tensiones epistemológicas y académicas. Existe una fuerte tendencia en las universidades a privilegiar los marcos teóricos europeos como la pedagogía social legítima. Esto lleva a invisibilizar, negar o subestimar las prácticas y saberes de la educación popular, como si no fueran suficientemente académicos. Segundo, tensiones políticas y legales. Las políticas neoliberales y los problemas de ajuste estructural han tendido a tecnificar la educación social, vaciándola de contenido crítico. Tercero, tensiones formativas y metodológicas. El gran desafío es cómo formar sin desvirtuar, cómo diseñar procesos de profesionalización que no burocraticen ni desnaturalicen la riqueza de las prácticas populares. Se busca formalizar, sin modelizar, sin imponer un molde teórico-técnico que ahogue la creatividad. Está la diversidad de perfiles. A los programas llegan trabajadores sociales, psicólogos, líderes comunitarios, enfermeros, comunicadores, cada uno con una práctica distinta. Diseñar una formación rigurosa, pero flexible, es un reto enorme, sin duda alguna. Además, la precariedad laboral, incluso cuando se logra la certificación, el mercado laboral para los pedagogos sociales es a menudo precario. Contratos temporales, bajos salarios, falta de reconocimiento institucional. Frente a esto, Giso no se queda en el diagnóstico. También identifica ejes que están presentes en las propuestas más avanzadas y que permiten organizar los programas y los cursos. Así es. Estos ejes son los que permiten estructurar la formación en pedagogía social de manera integral y crítica. El primer eje, aportes teóricos, pero no cualquier teoría, sino aquellos que dialogan críticamente con la realidad latinoamericana. Segundo eje, desarrollos metodológicos, herramientas para la intervención, pero siempre situadas, nunca recetarios universales. Tercer eje, sistematización de experiencias. Aquí está el corazón de la propuesta. Aprender de la propia práctica, reflexionar sobre lo que se hace para mejorarlo. Cuarto eje, contexto de actuación. Todo programa de formación debe partir del análisis del territorio, de las necesidades concretas de los actores presentes. Y quinto eje, formación integral y crítica. No se trata solo de técnicas, sino de formar sujetos capaces de intervenir y producir nuevos conocimientos pedagógicos y metodológicos. El desafío, como señala Giso, es generar alternativas presenciales o a distancia que respondan a la diversidad de campos de acción. Escuelas, asociaciones civiles, cárceles, centros de promoción social, museos, calles, comedores populares, hospitales, centros de salud. La lista es enorme.
A pesar de todas estas dificultades y tensiones, se ha logrado construir algo propio. Hablemos de las 7 invariantes pedagógicas de Giso. ¿Qué son y por qué son tan importantes? Son 7 principios que emergen de las prácticas sistematizadas en Brasil, Venezuela, Uruguay y Colombia. Son como el ADN de la formación del pedagogo social en América Latina. No son una receta, sino una brújula para decirlo de esa forma. Vamos a nombrarlas, conectándolas con todo lo que hemos dicho. Primera, contextualización. La profesionalización solo es posible en contexto. Hay que partir del análisis de la realidad social del territorio. Nada de recetas universales. Responde directamente a la tensión entre lo global y lo local. Segunda, diálogo con la práctica y opciones sociopolíticas. La formación parte de las prácticas y opciones de los estudiantes para generar pensamiento teórico. Se piensa desde la práctica, no sobre la práctica. Esto desafía el modelo del experto que viene a aplicar teorías. Tercera, diálogo de saberes. Se integran 3 tipos de saber: el académico, el del educador, experiencial, y el comunitario o social. Todos son válidos. Esto enfrenta la tendencia a privilegiar solamente el saber universitario. Cuarta, investigación y sistematización de prácticas. Los espacios formativos deben propiciar la investigación y sistematización de las prácticas para lograr comprensiones complejas. Es la praxis freiriana en acción. Quinta, apertura a diversos actores. La formación está abierta a profesionales y actores sociales con práctica socioeducativa, fomentando la colaboración entre educación popular, instituciones del Estado y movimientos sociales. Sexta, reconocimiento y acreditación de saberes previos. Se valora y certifica lo que la gente ya sabe por su experiencia. No se parte de cero. Esto responde directamente a la tensión entre legitimidad y legalidad. Séptima, fortalecimiento de redes. La formación no termina en el individuo. Busca generar tejido, asociaciones, redes de profesionales que siguen trabajando juntos. Es una apuesta colectiva. Fíjate que todas ellas responden a las tensiones que mencionamos en el mapa y se articulan con los 5 ejes. Son la forma de no traicionar el origen popular mientras se construye un campo profesional sólido. Amigos, hemos recorrido mucho, recapitulemos. Empezamos con la pedagogía crítica, que nos da el marco ético-político y la crítica a la educación bancaria. También vimos el diálogo entre pedagogía social y educación popular, con sus raíces en Freire. Recorrimos la historia, la educación funcional de los 50, el surgimiento de la educación popular, la crisis de los 80 y el diálogo con Europa en los 90. Identificamos países clave como Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, México, Chile y Argentina, cada uno con sus propios desarrollos. Analizamos los acuerdos y desacuerdos, el mapa de tensiones con sus 4 referentes y las dificultades para la profesionalización, el peso de las tradiciones europeas, la falta de reconocimiento legal y el riesgo de cooptación, los desafíos formativos y la precariedad laboral. Luego vimos los 5 ejes que organizan la propuesta formativa: aportes teóricos, desarrollos metodológicos, sistematización, contexto de actuación y formación integral. Y finalmente, la identidad propia sintetizada en las 7 invariantes pedagógicas, que nos recuerdan que la profesionalización debe ser contextual, dialógica, integral, investigativa, abierta, reconocedora de saberes y colectiva. Giso lo dice claro, la profesionalización es un campo en disputa, no un proceso técnico neutral, y el gran desafío es que no termine colonizando o domesticando la potencia transformadora de la educación popular, sino potenciándola. Gloria Ader, gracias por este diálogo tan profundo y necesario. Gracias a ti, Vale, ha sido un placer. Y recordar que la educación es un acto político, como decía Freire, no es neutral. O está con los oprimidos o contra ellos. El desafío final es formar profesionales con pensamiento no colonizado, capaces de poner en duda el modelo imperante y proponer proyectos que humanicen y dignifiquen. Cerramos este episodio con una invitación a seguir reflexionando, a llevar estas preguntas a las comunidades, a sus aulas, a sus calles, porque la pedagogía social también se hace en el barrio, en la resistencia y nace en la esperanza. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.